Jesús, te pedimos en esta noche que mandes una unción grande y fuerte de tu Espíritu Santo a llenar la vida de mi esposo Andrés. Tómalo, Señor, utilízalo, Padre amado, para tu propósito en esta noche. Úngelo, Señor. Toma su pensamiento, su corazón, todo su ser. Llénalo, Señor, de tu presencia. Dale la autoridad, Señor, para proclamar tu santa palabra. Y bendice, Señor, todos sus proyectos. Bendice su vida y todo su ser. Llénalo, Señor, de tu presencia. También, Señor, te pedimos por nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que en esta noche abras nuestro corazón y también abras nuestros oídos, Señor, para que podamos escuchar tu santa palabra y que esta palabra que escuchemos sea como lámpara a nuestros pies, que ilumine nuestro caminar, como dice el Salmo. Gracias, amado Señor, porque desde ya creemos y sabemos que por medio de la escucha de tu palabra va a aumentar cada día más nuestra fe y que los frutos, Señor, van a ver en nuestra vida también, porque la vamos a poner en práctica. Gracias, amado Señor. Todo esto te lo hemos pedido en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, que en unidad con el Espíritu Santo son un solo Dios y viven y reinan por los siglos de los siglos. Amén. Pedimos la intercesión a nuestra Madre Santísima y todos decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Juntos decimos: Señor, aumenta nuestra fe. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a Misión Posible. Estamos hoy feliz nuevamente de estar compartiendo con todos ustedes. Doy gracias a Dios esta oportunidad por estar aquí. A mi hermano Santiago, director nacional, al hermano Mario Somoza, subdirector. Felicidades en su cumpleaños. También, a todos y cada uno de los directores en las diócesis, subdirectores, en las parroquias, en los ministerios, miembros nuestros, servidores, líderes y todos los que asisten a nuestra comunidad e invitados especiales en esta oportunidad. Damos inicio a otra Misión Posible y hoy vamos a reflexionar el tema Fevolucionando. Es un tema muy poderoso que vamos a entrar específicamente en esta reflexión de la palabra. ¿Qué es Fevolucionando? Es el movimiento que hay en nuestra vida, en la vida del otro, en la vida de la comunidad, en la vida de la iglesia, especialmente de este poder dado a nosotros los hombres por parte de Dios, y es la fe. Cada vez que la fe se pone en movimiento, lo que nosotros tenemos que reconocer que existe una fevolución. Y el texto inicial clave para que cada uno de nosotros pongamos atención está puesto específicamente por el evangelista San Lucas en el capítulo 17, versículo 5, que nos dice la palabra del Señor. San Lucas 17, 5. Los apóstoles le pidieron al Señor: Señor, aumenta nuestra fe. Y Él les contestó: si ustedes tuvieran fe, aunque fuera tan solo del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol: arráncate de aquí y plántate al mar, y Él les haría caso. Palabra del Señor. Amados hermanos y hermanas, esto es algo muy común dentro de nuestra comunidad. Pedir a Dios que aumente nuestra fe, esto es esencial y básico. Incluso nuestra oración comunitaria, al final pedimos a Dios durante 7 veces en nuestra oración que Él aumente en nuestra vida la fe. ¿Por qué es necesario aumentar la fe? Porque tenemos que tener, aunque sea un poquito de fe, como el grano de mostaza para mover circunstancias y situaciones.
Hoy he querido traer este tema quizá me he encontrado en este tiempo por situaciones muy difíciles para algunos hermanos y para otros también que están pasando dificultades. Recientemente me he encontrado con hermanos nuestros que están padeciendo de enfermedades y que han sido diagnosticados de enfermedades mortales en estos días. Y esto no es que sea nuevo, sino siempre es así. Pero hay algo que quizás ha estado alrededor de mi persona y es el hecho que son personas cercanas a mi familia, misioneros de Jesús, que ya sea porque a través de un mensaje, a través del correo electrónico o de una llamada o a través de la comunidad misma nos vamos enterando de las dificultades que van pasando algunos hermanos. Y esto ha traído consigo en cierta medida que nosotros tenemos que seguir adelante. Y también quiero confirmarles que también estos días he sido testigo de personas que han sanado definitivamente con pruebas médicas de esas enfermedades que hoy son diagnosticadas médicamente, pero también médicamente a través del poder de la fe. Estos días me he enterado de personas, de hermanos que han vencido a través del poder de la fe y la oración esta circunstancia. Entonces es otra etapa dentro de lo que nosotros nos encontramos. Y esto igual puede suceder en nuestros problemas que nosotros hemos traído. Hoy me he enterado también de muchas personas que están en ese proceso de divorcio, incluso miembros de nuestra comunidad que están en ese problema, que luego que Dios restablece, reconstruye esa confianza en la pareja, vuelve a haber dificultades y hoy se está hablando ya no solamente de enojos, sino de separación hasta de forma legal. Y por qué no decirlo también hasta buscar la forma de nulidad. Y esto es bien tremendo porque existen esas dificultades. De igual manera, económicamente, ¿cuántos hermanos y hermanas están pasando dificultades, adversidades? Quitaron el trabajo que tenían o quizás están pasando estas dificultades y no saben cómo hacer en este momento. Todo esto es una situación distinta, pero lo que quiero hoy, ante esto que vamos a estudiar este día y ante la experiencia pues que yo he ido adquiriendo en esta comunidad a través del poder de la fe, tenemos que tener claro y consciente que todos estamos en ese proceso de fevolucionar. O estamos fevolucionando de alguna manera en nuestra vida misma a través de lo que hemos vivido durante todo este tiempo, desde el encuentro personal con Cristo, desde esa aceptación a Él como nuestro Señor y Salvador, luego en el compromiso de hacerse discípulo, de hacerse servidor, de hacer comunidad o hacer comunidad, para que haciendo comunidad luego nos den a nosotros ese privilegio del servicio, el apostolado, la misión. Es algo importante que nosotros tenemos que ir también tomando muy en cuenta para que nosotros sepamos que esto se va desarrollando de esa manera. Así es que bienvenidos. Vamos en estos minutos a entrar en este proceso de fevolución o fevolucionando, en el sentido de que ustedes tengan muy claro cómo es que se da, tanto en mi vida como en la vida de los demás. Esa persona que está a la par tuya está en ese proceso a través de la fe, porque todos los días a las 6 de la mañana, a las 11 de la noche y cada vez que rezamos nuestra oración comunitaria, la súplica que nosotros hacemos como misioneros de Jesús es: Señor, auméntame la fe. Señor, aumentanos la fe. Y esto es un proceso que va ahí siempre iniciando y luego va a medias y luego va por terminar y luego se culmina y luego vuelve a iniciar otra vez. Yo siempre les he dicho a todos ustedes que Dios es capaz de todo. Eso ya en nuestra comunidad es tan normal. Pero lo que a nosotros nos pasa es que nosotros limitamos a Dios. Muchas veces lo limitamos incluso hasta con esa relación que tenemos con el Señor. Y siempre estamos en la espera de que llegue un milagro que yo estoy esperando para poder pedirle otro. Amado hermanos y hermana, con Dios no es así. Dios es infinito en misericordia.
Es más, tú puedes estar pendiente en ese proceso de fevolución, en ese milagro, y espera en el Señor, mientras a lo mejor llega otro deseo más de tu corazón, pero en la voluntad de Dios puede concederte a ti otro anhelo más importante del corazón. Yo siempre les he dicho, y creo que los administradores entienden este término. En la parte administrativa en las empresas hay una cuenta que no es muy grata y son las cuentas por pagar. Y siempre se lucha para que esa cuenta esté solvente, a cero. Sin embargo, en Dios no es así. Administrativamente, en Dios siempre está debiéndonos algo, pero no porque sean nuestros deseos, sino porque es su voluntad complacer los anhelos más grandes que hay en nuestro corazón. Es decir, a Él sí le encantan las cuentas por pagar. Yo a ustedes siempre les he comentado que si vamos a hablar de mi persona, yo digo, yo ando cargando muchos milagros en mí. Milagros que quizás los estoy concibiendo en este momento ante las necesidades, ante la adversidad, ante los problemas, ante las situaciones que estoy pasando. Y luego ya me sentaré yo a buscar de parte de Dios una promesa para eso. Y luego cuando tenga la seguridad, yo le pediré al Señor, y con eso estaré seguro que a partir de ese momento lo que le pedí a Dios, no lo veo, pero yo estoy seguro que lo tengo. Pero ese proceso es casi de todos los días. Y en casi todos los días siempre se hacen realidades en mi vida esos momentos de bendiciones, porque Dios no desaparece en ningún momento. Dios no se ausenta nunca. Él siempre está con nosotros. Él siempre está junto a ti. Entonces, en mí podría yo hacer la analogía que yo ando cargando muchos milagros. Los que se hicieron realidad este día y los que ya se hicieron realidad a través del poder de la fe. No los veo, pero yo camino sabiendo que los tengo. La ventaja de conocer el poder de la fe es que yo ya no tengo nada pendiente, porque cuando yo le pido al Señor, yo estoy seguro que lo tengo, y camino creyendo que eso es una realidad, y eso es algo que es bendición para cada uno de nosotros. Entonces, cuando viene el día, cuando ya amanece, que es una de las bendiciones más grandes que tenemos, habrá que pedirle a Dios un día más para poder aumentar nuestra fe, y esto es algo importante. Entonces, es necesario que nosotros caminemos de esa forma. Voy a tomar un texto que no lo vamos quizás a analizar, pero que ya lo conocen. Y sí quiero decirles que lo que vamos a ir tratando tiene que ver con este texto bíblico, porque es como la base. Creo que a través de este texto ustedes me van a comprender lo que queremos hoy analizar a través de en lo que consiste esto de fevolucionar o fevolucionando cada uno de nosotros. Un texto conocido, y es específicamente del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 14, versículo del 22 al 32. San Mateo 14, 22 al 32. Dice la palabra del Señor. Después de esto, hizo Jesús que sus discípulos se subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió al cerro para orar a solas. Al subir a un cerro, él ya estaba solo en ese momento, pero mientras en los discípulos la barca azotaba porque tenían viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo: es un fantasma. Pero Jesús les habló diciéndoles: calma, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hacia ti caminando sobre el mar. Ven, le dijo Jesús. Pedro entonces se bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección hacia Jesús. Pero al notar que la fuerza del viento tuvo miedo
y comenzó a hundirse y gritó: sálvame, Señor. Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron: en verdad tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, hablar de la fe es hablar del atrevimiento. Y hablar de la fe también es hablar de algo que nos pasa a cada uno de nosotros. Y esto es que lo que invade el corazón del hombre siempre, todo, en cada momento, en cada instante, para mover montañas o para mover ese árbol y ponerlo en otro lugar, son las circunstancias, los problemas, las adversidades, las enfermedades. Y eso lo que trae consigo entonces para nosotros es un hecho, un término, una acción, un sentimiento que todos nosotros lo conocemos. Y me refiero al miedo. Siempre llega eso. El miedo es lo primero que se va a apoderar de ti cuando quieras ver la bendición del Señor. Porque cuando te dan un aviso, cuando te dan una noticia, cuando tú sientes, ¿qué es lo que llega primero a tu vida? El miedo, el temor. Ese miedo de saber qué es lo que viene, qué va a suceder. Tú no sabes qué hacer. Y las reacciones normalmente de nosotros es muchas veces guardar silencio. Muchas veces no sabemos nosotros dónde ir y qué es lo que tenemos que hacer. Es más, hasta misioneros de Jesús podemos ser, pero ante el hecho de que el banco nos diga que nos puede quitar la casa, ante el hecho de que el jefe diga que si no llegamos a las metas nos pueden quitar el empleo, ante el hecho de que nos digan que esa enfermedad que nosotros hoy tenemos, según el otro examen que venga, puede ser mucho más grave todavía. El hecho también de saber o tener la circunstancia de que hoy quizás ante el sentimiento, el hecho de que estás enamorado, tienes el deseo, pero tienes una dificultad y ante esa dificultad la pareja te dice: no, es lo mejor que quizás separémonos, divorciémonos. O en el caso de los novios, pues cortar la relación. ¿Y qué es lo que viene a nuestra vida? El miedo, eso se apodera de nosotros. Yo ante esto que he vivido en mi vida personal y ante lo que he reflexionado en la palabra, siempre he dicho y lo voy a asegurar siempre: el primer requisito para ver milagro es tener miedo. Eso guárdatelo. Si en ti se apodera el miedo, pues entonces prepárate. Porque a partir de ese momento hay que tomar acción para que el miedo no se apodere totalmente de ti. Más bien, el miedo será en ese momento, esa situación, ese sentimiento que te ayudará a descubrir cómo tú puedes superarlo. Y ante esto, pues creo que muchos, y yo le decía, pues vamos a hablar sobre esto de la reflexión específicamente. Yo me imagino estos apóstoles sin Jesús en la barca. Qué miedo habrán tenido ante todo lo que pasaba, pero Jesús no estaba con ellos. En la otra ocasión que Jesús iba con ellos, al menos estaba ahí. Lo fueron a despertar y le dijeron: ¿acaso quieres tú que nos muramos? ¿Que no ves, Jesús, que la lluvia está, el viento está y nos podemos morir? Y Jesús ese día se levanta, calma la tempestad. Y en ese momento pues les da tranquilidad. Ese mismo miedo que se apoderó en ese día también se apoderó en este texto bíblico que nosotros tenemos y hemos escuchado. ¿Y qué van a hacer si hoy no está Jesús con ellos? ¿Y qué pueden hacer si, aunque tengan la experiencia, la barca puede hundirse? Cuando uno va a Tierra Santa y los que hemos tenido el privilegio de ir allá al mar de Genesaret o al mar de Galilea, allá por Cafarnaúm, ahí los pescadores, uno les pregunta: ¿cómo es posible que la palabra hable de grandes tempestades en este mar? Y ellos siempre aclaran y dicen que la mayoría de las peregrinaciones se dan en una fecha específica que no es el tiempo de lluvia, porque cuando es el tiempo de lluvia no se puede salir mar afuera para poder llegar al centro del lago de Genesaret o el mar de Galilea.
porque la tempestad es tan grande que son grandes las olas que ahí se logran hacer. Entonces siempre ha sido en ese mar la costumbre que cuando hay tempestad, mejor no salir del puerto, mejor quedarse en la orilla. Pero ¿qué pasaría si tú estás ya en medio? Porque Él los mandó quizás en la tarde cuando estaba todo en calma. Es como hoy cuando veníamos para el centro de la fe. Todo estaba en calma y de repente se vino la lluvia. Una tempestad terrible que empezamos nosotros a observar y dudábamos si llegaríamos o no hasta este lugar. Y empieza a apoderarse de uno, ¿qué? El miedo. Hermano y hermana, eso es lo primero que nos pasa. Yo creo que muchos que nos están viendo, algunos de los que están aquí, ante alguna noticia, ante alguna adversidad, ante algo que están viviendo, tienen miedo en su corazón. Pero hoy quiero decirles a ustedes que tenemos nosotros que ante ese miedo llenarnos de esperanza. Y la esperanza solamente viene del Señor. Jeremías capítulo 29, versículo 11. A nosotros nos dice la palabra: qué bien me sé los pensamientos que pienso sobre ustedes, oráculo de Yahvé. Tengo pensamientos de paz y no de desgracia, de daros un porvenir de esperanza. Palabra de Dios. Él tiene un porvenir de bien para ti, un porvenir de tranquilidad para ti. Dios tiene para ti, es palabra de Él que quiere darte lo mejor para ti. Ante la situación, circunstancia, ante ese miedo que tú tienes, hoy es necesario que sepas y asegures en tu vida que el Señor lo que quiere es que tú confíes completamente en Él. Amados hermanos y hermanas, quizás esto a nosotros no nos pasa así. Ante el miedo le empezamos a hablar a toda la gente, se empezamos a poner en las redes sociales ese temor que nosotros tenemos. Y empiezan a haber consejos, empiezan a haber personas que nos aconsejan o buscamos consejos. Lo primero que tienes que hacer ante el miedo, pues ve en búsqueda de Dios. Eso es lo más importante. Que llegue en ti la esperanza. La esperanza de saber que así como hoy, ante esa noticia de esa enfermedad, el día de ayer ante una noticia igual que llegó a tu vida, pero en la confianza puesta en Dios y en la fe, por sus llagas tú fuiste sanado. La esperanza me indica que si Él quiere porvenir, así como me sanó ayer, me puede volver a sanar este día. Y así ante las dificultades que yo tenía económicamente antes, hoy quizás me enfrento ante esa situación. Pero el día de ayer Él me sacó, hermano y hermana, de aflicciones, de preocupaciones. Si lo hizo ayer, también lo puede hacer hoy. Él no tiene límites. Amado hermano y hermana, ante ese miedo la única respuesta es Dios. Ten la esperanza. Confía en el Señor. No te desanimes. Sigue siempre adelante. Confía plenamente en el Señor. Un director parroquial me decía esta semana, hermano, ¿y cómo fue los inicios de la comunidad Misioneros de Jesús? ¿Qué decía la gente? ¿Qué decían los pastores? Y yo le decía, hermano, no fue tan fácil. El primer miedo que se apoderaba de nosotros era: aquí no pueden trabajar. Aquí no se puede. Ya no hay espacio, no hay dónde reunirse, no hay dónde puedan estar. Y claro, ante esto uno decía, pero ¿y? Si somos bajo la doctrina de la fe, bajo la doctrina católica. Sin embargo, mi amado hermano, si Él tiene bien para nosotros, tenemos que confiar. Una esperanza tiene que salir adelante. ¿Y sabe por qué me lo preguntaba? Porque él es director de una comunidad parroquial donde la comunidad camina junto a su liderazgo. Claro, con la supervisión del director de la diócesis, el director nacional, el subdirector y el consejo de la comunidad. Pero yo le decía, qué felicidad tan grande la que tú tienes.
trabajas, haces el trabajo, el esfuerzo, y sin embargo ya no se pensó en el ayer. Ahora eso me da a mí la tranquilidad y la paz ante la responsabilidad que yo tengo internacional, donde hay países que estamos iniciando y en esos países los líderes dicen: hermano, fuimos y nos dijeron que no. Y yo le digo: mantén la esperanza. Así como lo hizo en El Salvador, así como lo hizo en las parroquias, así como lo hizo en las diócesis del Salvador, también lo va a hacer en tu país. Por eso hay esperanza. Amado hermanos y hermanas, llénate de esperanza. La esperanza de saber que Dios te sana, Dios te bendice, Dios te libera. Dios te da lo que tú le pidas. Si es su voluntad, te lo concede. Pero habrá que caminar, es decir, ¿tienes miedo? Llénate de esperanza. La esperanza que viene de parte del Señor. Pero muchas veces ese miedo se convierte en temor. Y esto es otra cosa, porque una cosa es tener miedo, ¿verdad? Y otra cosa que es que se permanezca en ti, que permanezca en nosotros. Es decir, la noticia llegó y la parte estoy viviendo y tengo ese temor, el temor a qué va a ser hoy, el temor siempre. Y esto quizás es lo que nos pasa a nosotros en nuestra vida, cada uno de nosotros. Y esto digo, esta es una evolución, hermano. Primero es el miedo, pero hay esperanza en Dios. Ese miedo no se puede transformar en temor. Un temor a asegurar que no es Dios. Es cierto, tengo la esperanza, pero no sé si Dios va a actuar, no sé si Dios me va a ayudar, no sé si Dios va a hacerme el milagro, no sé si Dios me va a bendecir. Y ante el miedo se vuelve entonces en temor. Y no sabemos cómo arrancar ese temor. Pero amado hermano, un día así lo sentíamos nosotros. Pero habrá que confiar en el Señor. ¿Y cómo es que se confía en el Señor? El Evangelio según San Marcos, en el capítulo 9, versículo 23. Le dijo Jesús a los discípulos y a la gente, especialmente a aquel hombre: ¿qué es eso de si puedes? Todo es posible para el que cree. ¿Crees que puedo? No sé si tú puedes. ¿Cómo es eso que sí puedo? Jesús dice y confirma: todo es posible para el que. La palabra creer es fundamental. El creer significa el que nosotros tenemos conocimiento de ese Dios que es todopoderoso, que es capaz, que hace todo posible. El que Él siempre está junto a nosotros. Cuando el temor se apodera de ti después del miedo, pues entonces llegó el momento, mi amado hermano, de saber que en Dios todo lo puedes. Que Él es lo que tienes que buscar. A Él es que tú tienes que acudir. La misma palabra de Dios dice, pues ante alguna enfermedad, busca primero al Señor y luego a los médicos. Y no es que nosotros estemos en este sentido hablando en contra de esa ciencia que es importante, porque Dios así la ha dejado durante todo el tiempo, que el médico siempre esté atento para poder curar y sanar conforme los conocimientos que tiene. Pero es que también el médico se encomienda a Dios. Y qué bueno cuando el médico que nosotros tenemos es un médico que cree, creyente. Y aparte de recetarte, ora contigo. Y aparte de afirmarte que esa medicina científicamente puede hacer algo en ti, la fe también es poderosa a través del Espíritu Santo. También transforma tu vida, tu corazón y tu mente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si en Dios Él mismo dice, Jesucristo, que todo es posible para el que cree, tienes que empezar a creer. Muchas veces este creer se debilita. Cuando estamos caminando en Dios, cuando somos servidores, cuando tenemos un cargo y de repente se apodera de nosotros porque nos dan una mala noticia. Y ese miedo se transforma en temor. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer un misionero de Jesús?
Lo que tiene que hacer, mi amado hermano, es saber que todo es posible para el que cree. Es decir, la palabra de Dios, más de 30,000 promesas, más de 3,000 bendiciones para ti y para mí. Todo es posible. ¿Cuántas veces hemos puesto en práctica nosotros este proceso de fevolución? Y hay veces que se nos olvida. Amado hermano, este proceso del cual yo estoy hablando, por cada milagro que está llegando a nuestra vida, tiene que ser puesto en práctica. Ay de ti si tienes solamente la visión de un milagro cuando tú sabes que tienes una serie de milagros de las cuales tú estás creyendo que Dios así lo tiene para ti. Aquí hoy nosotros podemos decir, en ese milagro yo estoy en el proceso, el miedo pasó al temor. Pues entonces, si todo es posible, voy a empezar a creer. Hermano, las cosas cuando llegan con temor no son tan fáciles. El hermano Neil, nuestro fundador, siempre nos ha dicho, antes que las cosas se pongan mejor, ¿qué va a pasar? Se van a complicar un poquito más. El miedo dejará de ser temor y se va a transformar en terror. Y eso sí es terrible. De nuestra boca empezamos a decir me muero. De nuestra boca empezamos a asegurar que de verdad eso nos pasará. De nuestra boca empezamos entonces a confiar en los hombres y a desconfiar del Señor. Porque lo que vemos es que la enfermedad, en vez de tranquilizarse, como que se reproduce. Y en vez de una enfermedad ya tengo 2, 3, 4, 5 y el médico dice que voy a llegar a 20. Hermanos, en las situaciones económicas también las situaciones se complican. Muchas veces el temor es eso, pero de repente nos tranquilizamos, creemos en Dios, oramos a Dios, pero llegan a la casa, nos tocan y nos dicen venimos del banco y aquí está una nota. Y entonces nos aterrorizamos y decimos, ¿y cómo hacemos? Y empezamos a querer nosotros buscar y no sabemos dónde ir. Amado hermano, esto es como los apóstoles que hemos leído hoy. Solo lo vieron que venía, como no distinguían que es el Señor, empezaron a gritar. Dice que tuvieron miedo. Pero cuando uno ante el miedo grita es porque eso ya es terror, hermano. Es un fantasma. ¿Y cuántas veces nosotros de verdad le tememos a todo? Menos ponemos en práctica ese don del Espíritu Santo que es el temor de Dios. Y gritamos. Quizás hoy tú estás en esa situación. Se complicó todo. Y empiezas a gritarle al esposo, empiezas a gritarle a tu pareja, empiezas a gritarle a los hermanos, empieza a complicarse todo. Cuando esto se convierte en terror, entonces hagamos lo que hicieron los apóstoles. Prestaron atención. ¿Qué dijo Jesús? No tengan miedo. Soy yo. En medio de las situaciones, en medio de las circunstancias, en medio de la confusión, en medio de lo que nosotros no sabemos qué hacer, está Dios con nosotros. San Marcos capítulo 11, versículo 22 nos dice: Jesús les respondió: tened fe en Dios. Amados hermanos y hermanas, cuando llegue el temor, acuérdate que tienes a Dios contigo en su plenitud. Padre, Hijo y Espíritu Santo. No estás solo.
Quizás estás viviendo un momento duro, difícil. No sientes que hay respuesta. No miras el camino. No sabes dónde ir. Sientes que viene el fin. Amado hermanos y hermanas, entonces cuando llega ese momento del terror, hay que buscar a Dios. ¿Y cómo se busca a Dios? Teniendo fe en Él. Y aquí es donde nosotros tenemos que establecer entonces, mi amado hermanos y hermanas, que ante eso que yo siento que ya no se puede, que ya siento que es difícil, que ya no sé qué hacer, que los médicos no saben qué hacer, que mi familia no sabe qué hacer, ante quizás la situación de un amigo, de un hermano, de algún familiar, ante su forma y comportamiento. Todos nos tenemos que unir a saber que tenemos que poner la fe en Dios. Y a través de la fe en Dios pues llegará entonces esa tranquilidad, porque cuando Él dice ánimo, no teman, soy yo, llega la tranquilidad. Hoy a ti que tienes terror, el Señor te dice, no temas. Aquí estoy yo. No temas. Soy el Señor. Y cuando se refiere a creer en Dios, hay que establecer en esta relación con Él que así como nos premia, así nos corrige. Y muchas veces nosotros no entendemos que las situaciones y circunstancias que nos pasan son siempre consecuencia de nuestra concupiscencia, de nuestros deseos de la carne, de lo que nosotros hemos cometido y hecho. Sin embargo, Dios aprovechará esa situación que estamos pasando para presentarse delante de nosotros y decirnos, es cierto, estás pasando ese terror, ánimo. Aquí estoy yo, no tengas miedo. Y uno quisiera ante esas situaciones que Él se apareciera y nos lo dijera. Amado hermanos y hermanas, recuerda Marcos 11:22, vea ese texto y Él te va a decir entonces, tened fe en Dios, dirá Jesús. Pero quizá nuestra fe está puesta en otras situaciones, en otras partes, en otras doctrinas, en otras enseñanzas. E incluso hay veces que la fe está puesta en nosotros mismos, en lo que hemos estudiado, en lo que hemos aprendido, en lo que hemos realizado, en lo que hemos hecho. E igual vamos como Pedro, sabemos pescar, nos decidimos a pescar, pero Él ya nos dijo que éramos pescadores de hombres. Y sin embargo quiere volver a pescar peces. Y esa noche no pescó nada. Porque Dios a lo que le llamaba a partir de esa misión era que ser pescador de hombres. Con esto quiero decirte, amado hermanos y hermanas, que quizás hay situaciones, circunstancias, problemas, enfermedades de las cuales pasan en nuestra vida para que el Señor se presente y que nosotros empecemos a confiar. Conozco hermanos de nuestra comunidad, amigos de nuestra comunidad que buscaron a Dios por una situación y circunstancia de terror, porque lo perdieron todo. Y Dios se aprovechó de esa situación para presentarse como la mayor tranquilidad. Amados hermanos y hermanas, otra de las cosas que se manifiesta siempre es la duda. Pedro, es el Señor. Yo le hubiera dicho, ¿y estás seguro que es Él? Y viene la duda, porque ¿cómo me va a curar si yo soy un gran pecador? ¿Y cómo me va a bendecir si le he fallado? ¿Y cómo me va a dar la sanación si no busco la gracia de Dios?
Y miren, hermanos, en nuestra vida, si nosotros nos ponemos a analizar, nos daremos cuenta que en verdad hemos fallado al Señor, que en realidad no hemos tenido fe en Él. Es decir, no hemos creído en Él, porque cumplimos de la palabra de Dios solo lo que nos conviene. Y hay cosas que quiere transformar de nuestra vida para la santificación de nosotros y no queremos cambiar. Queremos de Dios solo el milagro, cuando Dios quiere para nosotros la salvación eterna, darnos a nosotros santificación, aunque mi cuerpo esté enfermo, aunque esté pasando dificultad, aunque esté pasando enfermedad. Y eso es poderoso. Ir más allá del milagro, decía la comunidad misionero de Jesús de Opico en un tema. No quedarnos solo con el milagro, hay que ir mucho más allá. Él quiere para nosotros la salvación de nuestra vida. Pero ¿cuántos de nosotros estamos ante esta situación de la duda confiando solamente en nosotros? Y ante esa duda, pues nosotros no sabemos qué hacer. ¿Será Dios? ¿Qué será o cómo hará? Pero aquí es donde tenemos nosotros que asegurarnos en el Señor. Hermano, tener fe en Dios no solamente es saber que me cura o que me sana. No es solo eso. Tener fe en Dios es tener conocimiento de la palabra, del magisterio de la iglesia y cuál es el camino de santificación que nos muestra la iglesia y que tenemos que cumplirlo. Pero estando en pecado mortal queremos que nos sane para seguir pecando mortalmente. Estando en pecado venial al cual nos hemos acomodado, queremos que nos sane para seguir en ese pecado venial. Hay un sacerdote en la comunidad de misioneros de Jesús en Don Rú, en María Auxiliadora, no voy a decir el nombre, pero allá tenemos la bendición nosotros en esa parroquia, que hay confesiones en cada misa y ahí todavía están los confesionarios. Hay un padrecito ahí, del cual he tenido el privilegio de estar en ese confesionario con él. Antes que se siente uno, al menos así me pasó, me dice: de lo que vas a confesarte, ¿estás seguro que ya no lo vas a volver a cometer? Y uno le dice: pero padre, ¿no es que mejor no te sentes? Porque el confesar requiere de propósito de enmienda. No se trata de confesarme hoy para seguir pecando mañana. O no se trata de, ¿qué? 20 pecados veniales los confieso y un mortal tengo y ese no lo confieso porque ya me acomodé. Hermano, tener fe en Dios implica que nosotros se nos mete en la cabeza que Dios nos está llamando a la santificación, a la santidad. Porque si no, las cosas llegarán igual. Es más, estoy seguro que Dios, a pesar de tus errores, de la vida de gracia que no estás cumpliendo, igual siempre nos premia con bendición. Es que es infinito en misericordia. Pero quiere ayudarte, quiere que tú estés con Él. Ante la duda, ¿sabes qué tenemos nosotros que hacer cuando vienen las complicaciones? No sabemos nosotros aprovecharnos el poder de la palabra del Señor. Y aquí Romanos capítulo 4 versículo 21 nos dice a nosotros: plenamente convencido que cuando Dios promete algo, Él tiene el poder para cumplir. Cuando tú tengas duda, ve a la palabra, que te confirme la palabra del Señor, que Él mismo a través de las 30,000 promesas y 3,000 bendiciones te confirme que Él está dispuesto a cumplir. Ahora la pregunta es: ¿y nosotros? Cuidado, hermano, que nos hagamos misioneros de Jesús solo de milagros.
Dios quiere que vayamos mucho más allá. Dios quiere que nos transformemos, que cambiemos, que alrededor de nosotros las personas sientan el poder de Dios que se envuelve en medio de nosotros. El padre que les contaba dice, pues, ¿está dispuesto? Y uno tiene que decirle sí, porque si usted le dice sí y no cumple, no enfrente del padre está cometiendo mentira usted, pues. Y luego dice, ¿está seguro? Antes de dar la absolución. ¿Y qué tiene que decir uno? Sí. Le recomiendo, yo al menos de varias situaciones de pecado, quizás veniales, de pensamientos, de palabras, de obras de donde uno falla. Ese día que me senté con él, cada vez que yo voy a cometer un error de ese tipo, confesado, se me viene la cara del padrecito ese. Y más que es así, pelo largo, hermano. Y cuando estamos allá en la parroquia, en los cenáculos de fe del martes, lo veo, qué bien. Allá pasa. Y yo cuando lo veo me acuerdo, gracias a Dios me he mantenido firme en la fe. Hermanos y hermanas, ante la duda es la palabra del Señor. ¿Tienes duda? Ve a la palabra. Acuérdate de un día, Biblia para todo y en todo. Acuérdate de aquella promesa dada de Dios para ti. Acuérdate de lo que Dios ha dado por ti y siempre tienes que estar siempre presente en él. No teman, soy yo. Ay, qué tranquilidad. Es que cuando Él habla, hermano, la paz, el shalom, decía nuestro hermano René en una misión posible, nos envuelve a todos nosotros. Cuando Él habla, la paz llega a ti, la paz llega a mí. Y hoy nos dice, no teman, soy yo. Y uno dice, ay, qué galán, qué bonito se siente. Qué bien estoy, porque no estoy solo, Él está conmigo. Cuando tú te sientas así intranquilo, con duda, ve a la palabra y hazte del conocimiento por medio de la palabra que está contigo. Cuando ores, deja también que Él hable contigo, no solamente hablas tú. Ora con palabra de Dios y deja que a través de la lectura, de la reflexión del evangelio diario, Él también se comunique contigo. ¿Cómo venceremos la duda? Con la palabra. ¿Por qué? Porque estamos plenamente convencidos que si Él lo ha prometido, ¿qué va a hacer? Cumplirlo, mi amado hermano. Pero aquí es cuando las cosas se ponen bien. Yo digo, aquí es donde estoy yo. Le pedí a Dios el milagro en el retiro, estoy creyendo que así es, las cosas están bien, yo estoy seguro, viene, todo está bien y nosotros no sabemos. ¿Qué hay que hacer entonces? Bueno, vamos a tirarnos sobre el mar como lo hizo Pedro. Si eres tú, haz que yo vaya hacia ti caminando sobre el mar, ven. Cuando dijo ven, Pedro dice, bueno, no tenía miedo, pero ya no, tenía duda, ya no. Él dice ven y si Él dice ven, ahí voy. Es que cuando Él habla, hermano, nos envuelve a nosotros del poder grande que existe en el universo para transformar nuestras realidades, cuyo fin principal de Él es que cada uno de nosotros, por ser hijos, seamos felices para siempre. Pero no es fácil. Ante esto, lo que va a venir son pruebas. No que las pone el Señor, sino que nosotros las tenemos que enfrentar. Y dice la palabra cuando Pedro, pues entonces le dice haz que yo vaya hacia ti, tiene fe Pedro, él pide que va a ir a eso, pero tiene que lanzarse sobre el mar. ¿Sabe qué es fe? Cuando usted tenga duda, cuando usted tenga esa prueba, lo que nosotros tenemos que hacer, dice Hebreos capítulo 11 versículo 1,
La fe es la garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Si eres tú, haz que yo vaya hacia ti caminando sobre el mar. Eso es tener fe. Yo no sé cuál fue la gana de Pedro de caminar por el mar. Si él es el que más sabía por ser pescador y por haber estado trabajando ahí tantos años, que el agua no se hizo para caminar sobre ella. ¿Cuántas veces habrá estado Pedro desde su niñez y juventud a punto de morir ahogado en ese lago, más cuando hay tempestades? Sin embargo, es Pedro el que le dice que quiere caminar porque está seguro. Y Jesús responde, ven. ¿Y qué hizo Pedro? Bajó de la barca. Hoy a ti también el Señor te dice que fe es tener la seguridad, certeza. Lánzate, tírate. Recuerdo de un joven que estábamos nosotros allá en Metapán, en un coliseo, en una gran asamblea. Y yo hablaba específicamente sobre las murallas de Jericó. Y en ese tema hablábamos sobre cómo este pueblo dio 7 vueltas alrededor de la ciudad para que cayera el muro. Y entonces yo le dije a la gente, hermano, ten fe. ¿Sabes lo que has pedido al Señor? ¿Sabes lo que has querido? Lánzate y dale 7 vueltas a este coliseo corriendo. Y uno de esos jóvenes se tiró, me acuerdo, pero mucha gente empezó, la gran mayoría solo es espectadora de la fe. Pero hay una gente que practica la fe. En esa gran asamblea, mire hermano, empezaron mucha gente a rodear. Pero había un joven que empezó a gritar cada vez que pasaba enfrente de la tarima, una, daba la vuelta con 2, y iba a correr hasta que cumplieran las 7. Cuando terminó las 7 vueltas, estábamos orando, de repente lo veo yo cerca ahí en la tarima, lo vuelvo a ver y le digo, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? Y me dice, hermano, quiero testificar. Y se para, le doy el micrófono y me dice, hermano, es que yo sabe que yo tengo fe, yo sé lo que está pasando. ¿Y qué es lo que está pasando? Le digo. Y me dice, hermano, ¿sabe lo que sucede? Lo que sucede hoy aquí, me dijo, es que yo estoy seguro, me dijo, que esta semana tengo el trabajo que yo le he pedido al Señor. Y yo le dije, bueno, hermano, hagámoslo. Solo que tengo un problema, me dijo. ¿Y cuál es el problema que tú tienes? El problema que yo tengo, me dijo, es que mire, amado hermano, me dijo, para poder ir yo a ese trabajo necesito ropa formal. Y yo no tengo ropa formal. Siempre me he vestido así, con camiseta, con jeans, zapatos de tenis. Yo necesito ropa de vestir. Yo le digo, hermano, vamos, si tu fe es esa, tú lo vas a alcanzar. De repente de las graderías empezaron a bajar jóvenes, quitándose las camisas formales, quitándose sus zapatos. Llegaban a la tarima y le decían a ese joven, toma, aquí está la camisa para que tú vayas a trabajar. Aquí están estos zapatos formales para que vayas a trabajar. Cuando termine la asamblea me voy a quitar el pantalón y te lo voy a dar para que vayas a trabajar. El atrevimiento es importante. Ante la prueba hay que lanzarse en fe. La fe no es fácil. Usted dirá, hermano, pero mire, de verdad que yo me he tirado, pero igual que Pedro, hermano, se tiró sobre el mar, pero ¿sabe qué le pasó? Quitó la mirada de Jesús. ¿Y qué le pasó? Empezó a hundirse. O sea que hay otra prueba número 2. Sí, 2, 3, 4, 5, 6, 7, muchas. Pero es donde nosotros tenemos que confirmar siempre a través de la fe. San Mateo capítulo 14 versículo 31 dice, Jesús le dijo a Pedro, cuando le tendía la mano que se estaba ahogando, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Ya estaba caminando y empieza a hundirse porque quita la mirada de Jesús. Hay veces que nosotros quitamos la mirada de Jesús
Y la palabra de los hombres es mucho más grande. ¿Sabes qué tienes que hacer, hermano? Sobre cualquier palabra de hombre, agarra palabra de Dios y ponla sobre esa palabra de los hombres. El hombre dirá una enfermedad mortal, tú pon la palabra, todo es posible para el que cree. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ya no repitas las palabras de los hombres. La que tienes que repetir es la palabra del Señor. ¿Cómo se llama eso? Se llama confirmación de mi fe. Y yo voy a confirmar mi fe siempre con el poder de la palabra. Porque aquí hemos estudiado que Él no es hombre para mentir, que si Él lo prometido, lo cumple. Y yo me mantendré firme en esa fe. Y cuando llegue tu milagro, como muchos milagros nuestros han llegado, no seas egoísta. No seas un falso misionero. Perdón con la palabra. Pero es que es cierto, hermano. Nos llamamos ser misioneros de Jesús, pero no misionamos a nadie. No vamos a proclamar la buena nueva de salvación. Somos testigos del poder de Dios, pero a nadie se lo anunciamos. Y amado hermano y hermana, 1 Corintios 13:13 dice: ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad. Son las tres, pero la mayor de todas es el amor. Cuando tú recibas el milagro, cuando tú seas testigo del poder de Dios, por amor a Dios y hacia los hermanos, ve a testificarles, ve a proclamar, ve a evangelizarles, ve a anunciar, ve a testificar que tienes un Cristo vivo y lleno de poder. No te quedes con esa bendición. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Es practicar el amor. Si Dios te rescató de la muerte, pues entonces ven a santificarnos con esa resurrección. Y eso es algo hermoso que pasa en nuestra vida. Y hoy quiero llenar de fe a muchos hermanos y hermanas que están sintonizando. Yo he sido testigo, como muchos de ustedes han sido testigos, de la sanación, de la liberación, de las bendiciones, de la gracia. Pero también hemos sido testigos del regalo más grande que puede tener un cristiano: pasar de la muerte a la vida. Pero ahí estamos llenos de terror. Hoy tenemos que aprender en esta parte de la fe evolución que es necesario nosotros pasemos a esa vida, y que todos los días debemos de caminar, no importa si sano o no sano, si me bendice o no, si me da felicidad o no en esta tierra. Lo más importante es que Él mandó a su Hijo para que, teniendo yo conocimiento de Él, crea en Él y a través de Él yo tenga vida para siempre. Dios anhela como Padre para nosotros los hijos que vivamos con Él en la eternidad, alabando y glorificándole. Ese es el fin de Dios, enviando a su Hijo Jesucristo en medio de nosotros. Primera de Juan capítulo 2 versículo 17 dice: el mundo y sus concupiscencias pasarán, pero quien cumple la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanezcamos para siempre, hermano. Que nos gocemos delante de la presencia de Dios, no solamente en esta iglesia peregrina o en la iglesia purgante, sino que llevemos a esa iglesia triunfante nosotros el día de la resurrección. Y que a pesar de lo que hayamos pasado, nosotros nos gocemos de esa infinita misericordia del Señor.
hay que evolucionar. En el nombre del Señor. Y hoy, este día, es necesario que hoy también contemples esa oportunidad que hay en ti de la vida eterna. Yo sé, tengo fe, le pido a Dios, me sana, me bendice, pero va a haber algún día en que su voluntad, ante la acción de buen pensamiento y de santos sobre esta faz de la tierra y de los santos que están a mi lado, como dice el Papa Francisco, nos llamará delante de su presencia. Pero que eso no sea obstáculo para ser feliz todos los días, porque nadie sabe del mañana. Hay que vivir el hoy. Nos ponemos de pie, mi amado hermano, y damos gracias a Dios. Padre amado, te damos gracias por tu infinito amor y misericordia. Gracias, Señor Dios, por tu palabra. Yo doy gracias, Señor Dios, porque en este proceso muchos hermanos ante el miedo se llenaron de esperanza. Ante el temor saben que tienen que creer en ti. Ante el terror que pueda haber en su vida, saben que lo único que tenemos es creer en ti. Y al mismo tiempo que nuestra fe esté puesta en ti. Dudamos, Señor, pero recuérdanos que es tu palabra la única que puede sacarnos adelante. Y ante las pruebas, Señor, heme aquí, envíame a mí. Aquí estoy, Señor Dios, dispuesto a hacer tu voluntad. Ante cualquier prueba, si es una prueba, 2 pruebas, 3 pruebas, Padre amado, conforta mi espíritu y llénalo de ti a través de esta enseñanza este día. Que tu palabra sea el cimiento donde esté puesta mi fe. Padre, yo doy gracias por los milagros hoy aquí. Hoy llegará, Señor Dios, la bendición, hoy llegará la felicidad, hoy llegará la sanación. Porque sabes, Señor, que todo esto es dado por ti, por amor, para que también yo por amor pueda proclamar tu buena nueva. Dios nos sana, nos bendice, nos da felicidad por amor, hermano. Para que seamos felices y para que amémosle a Él, y amándole a Él también amemos a nuestros hermanos. Si eres testigo del poder de Dios y de un milagro, ama a Dios y ama a tus hermanos. Y ante cualquier situación difícil, no pierdas la visión, hermano, de que la vida de nosotros es para siempre. No es temporal, esto es para siempre. Y doy gracias a Dios por muchos hermanos nuestros, misioneros de Jesús, que ya gozan de la presencia del Señor y nos han mostrado que a través de ese esfuerzo se puede llegar adelante. Hoy oro especialmente y pido, Señor Dios, por mi hermano Nelson Carranza, a quien extraño, Señor, pero pido por su alma. Sé que me encontraré con él, pero gracias, Señor Dios, porque a través de él y de muchos misioneros de Jesús, cada día recuerdo que esa es mi meta, Señor, y que es lo que más anhelo: llegar y contemplar tu gloria para siempre. Gracias, Dios, porque hasta dejar este mundo es bendición para nosotros los misioneros de Jesús. Gloria a Dios, bendito y alabado sea. Alabanzas a Dios.
Bendito sea Dios. Alábalo ahí donde estás, mi hermano. Gózate en Dios. Siente esta presencia del Espíritu Santo. Quema hoy, Dios, todo pensamiento de no querer cambiar. Y vence, Señor Dios, todo miedo a través de tu palabra. Exhorta a mis hermanos y hermanas a que contigo la vida hay que vivirla en santidad. Grande es Dios, bendito seas. Hermano, gózate en esa presencia de Dios. Alábala, alábele, alábele. Glorifícale. Y dale gracias a Dios en ese proceso de evolución que estás viviendo. Porque Él está contigo y está con nosotros para siempre. Recuerda, no se te olvide, siempre tenlo presente. La meta es el cielo.